Y bueno, vamos a ponernos serios. Buenos días a todos. Agradezco su presencia. En esta ocasión me toca estar aquí. Juan Ignacio tal vez se nos una después. Tenía algunos inconvenientes. Y entonces, pero de todos modos, siempre a mí me toca esta última parte, porque pues es la parte un poco más complicada, ¿no? Entonces voy a tratar de irme rápido, considerando que ustedes ya leyeron la guía. Si tienen alguna duda, me la presentan al final, ¿no? Y vamos a ir trabajando con todo esto. Voy a comenzar a compartirles. Voy a compartirles mi pantalla. Ahí me van diciendo si se ven. Y según yo ya la hice grande, me dicen si se ve o no la presentación. ¿Ya la ven? No, no se ve. No, no se ve. Está cargando. Ok, está cargando. Esperemos un momentito. Entonces. Ya se ve. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a tomar el punterito láser para no perdernos. Y pues bienvenidos a esta segunda sesión del módulo de Antropología Física. Pues soy Bersal Villegas y pues Juan Ignacio fue la persona que estuvo la vez pasada con ustedes. Nos toca revisar la unidad 3 y son las líneas clásicas de investigación de la antropología física. No quiere decir que sean las únicas, hay muchas más, ¿no? Voy a apagar mi cámara para que no haya tanta interferencia, ¿no? Y, bueno, no sé cómo apagar mi cámara, ya lo vi. Para que no tengamos interferencia. Pero bueno, en el temario nos presentan a la osteología antropológica, cómo observar a través del cristal osteológico, el método de armar un rompecabezas, la búsqueda de la identidad y la aplicación en el campo forense. En la somatología vamos a tener cómo la cultura y la sociedad y el medio ambiente ayudan a la construcción social del cuerpo y la aportación del antropólogo físico. Lo que les decía hace rato, ¿no? La antropología nos ayuda a realizar y a ver y a estudiar al hombre en sus distintas manifestaciones, pero cuando le pones el apellido es cuando va específicamente algo, ¿no? Y la antropología física ve el cuerpo, pero desde la osteología vemos los huesos, ¿no? Y bueno, la ontogenia, vemos la ontogenia antropológica y las contribuciones antropofísicas. En ese sentido, espérenme, que no avanza. En ese sentido, pues la osteología antropológica se relaciona con un montón de otras disciplinas científicas, ¿no? Como la medicina, como la paleopatología, que es la especialidad histórico-médica para el estudio científico que nos permite demostrar enfermedades en los restos humanos, animales, plantas y procedentes de tiempos antiguos. La artrología, que es la rama de la anatomía, encargada, que viene de la medicina, encargada de estudiar las articulaciones y sus alteraciones por el movimiento, por la enfermedad. Eso ya cuando, a los físicos, ya cuando estén ahí, pues ya les tocará ver que si tiene ciertas lesiones es porque movía mucho las manos, o porque estaba en el petate, o porque andaba hincado, o porque corría, o porque alzaba pesas, todas esas cosas que hacemos diariamente desde que nos levantamos en el momento en el que nacimos, incluso antes, en la formación del útero, hasta el momento que nacemos, hasta el momento que morimos, perdón, van a tener relación con el cuerpo. Entonces, hay un montón de disciplinas como la historia, como lo social, que están relacionados con la antropología osteológica. Pero cuando le ponemos esto de osteología, es que nos vamos a referir directamente con los huesos. ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien habló? Si no, les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Entonces vamos a tener, ¿no? Que pues estas características físicas o biológicas de los individuos y de los grupos humanos con los que vamos naciendo, pues está relacionado con la investigación antropofísica y nos va a hablar de la variabilidad en la que nos encontramos. Y pues bueno, la biomecánica también ayuda pues para saber todo esto que les decía, ¿no? Desde que nos levantamos y nos estiramos hasta el momento en el que fallecemos y dejamos de movernos, eso también, ¿no? Entonces vamos a ver que la osteología antropológica vamos a entenderla como el estudio de los restos óseos humanos y las piezas dentales de las poblaciones antiguas y contemporáneas
a través del análisis sistemático de los cambios morfológicos medibles y cuantificables que presentan tanto el tejido óseo como el dental. Esto con el fin de interpretar comportamientos humanos y pues que, como veremos más adelante, están relacionados por el medio en el que nos insertamos, el medio cultural, el medio social, el medio económico inclusive, o hasta el político, ¿no? Y pues bueno, tenemos que estar también relacionado en cómo vamos a encontrar estos restos, ¿no? En el momento en el que los encontremos y cómo los vamos a encontrar. Pero para poder pasar a esto, tenemos que ver cómo se observa a partir del cristal osteológico, ¿no? Tenemos que el esqueleto humano se divide en dos secciones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Alguien puede decirme cuál es la diferencia entre estos? Viene en la guía, por supuesto. El axial es el que sostiene el cuerpo desde la columna, o sea, es toda la parte del torso, la cabeza y la cadera, y las extremidades es el apendicular. Ok, de acuerdo, sí, muy bien. Las extremidades, perfecto. Y entonces, todo el esqueleto, todo el hueso tiene distintas funciones, ¿no? Y estas funciones van a ser de soporte. Ay, ¿por qué no? Espérenme. Es que si le doy un clic para aceptar a alguien, me saca de aquí. No me deja revisar. Entonces, vamos a tener que, de soporte, son los huesos que van a formar toda la estructura interna, ¿no? Que va a verse recubierto por músculos y por otras cosas. De protección, porque va a proteger a los órganos blandos y vitales. Y aquí les preguntaría, ¿cuáles de estos huesos, a partir de lo que vemos en la imagen, ¿no? ¿Creen ustedes que protegen órganos y cuáles son los órganos que se protegen? Yo. A ver, ¿sí? La caja torácica donde están las costillas protegen a los pulmones, al corazón, y el cráneo, ¿no? Que protege el cerebro. Sí, te falta la pelvis. En la pelvis también se protege la vejiga, que comparten sí. hombres y mujeres, y los órganos reproductivos, ¿no? La primera, o sea, si bien los hombres tienen el aparato reproductor por fuera, pues todo lo que es catéteres, conductos eferentes, todo eso va por dentro, ¿no? Al igual que el útero de la mujer. Entonces, ahí son esas partes. Y pues el estómago normalmente y las tripas quedan un poco desprotegidas, los intestinos, perdón, pero pero pues también, ¿no? Sirven para la protección. Nos sirven también los huesos para el movimiento, ¿no? Y estos son utilizados para las palancas, cuando levantamos, cuando flexionamos, ¿no? Cómo generamos la fuerza con la que nos movemos, ¿no? Hay quienes dicen que la parte más bonita de su cuerpo son los pies, porque les permite ir a donde quieren ir, ¿no? Se les olvida que está relacionado con todo lo demás, porque pues los pies podrán caminar, pero pues si no hay una vértebra que sostenga, pues tampoco va a haber una locomoción, ¿no? Y pues los huesos también sirven de almacenamiento de minerales. Las sales cálcicas del hueso pues son una valiosa reserva de minerales y pues que en concentraciones normales, como los iones de fósforo y de calcio, pues nos ayudan a los movimientos, ¿no? Todo el sistema depende a partir de un montón de enzimas y de células y de minerales que se van conforme los van necesitando el cuerpo, los necesita nutrirse, pues se van utilizando. Los más importantes a veces son el calcio y el fosfato. Y pues bueno, también otra función que tienen los huesos es la producción de las células sanguíneas a partir de la hematopoiesis. ¿Dónde creen que se crean las células sanguíneas? ¿En la médula? Muy bien. ¿Y dónde se encuentra la médula? ¿En la columna vertebral? Efectivamente, la columna vertebral no solo sale del foramen magnum, ¿se acuerdan que hablábamos del foramen magnum la sesión pasada? ¿No? Que es este orificio natural más grande que tiene el cuerpo, porque hay otros orificios en el cuerpo, como las fosas nasales y las órbitas, ¿no? Y estas otras que tenemos aquí en el pubis. Pero las órbitas y la nariz, se forman a partir de la unión de otros huesos. Y el foramen magnum se forma a partir de la unión de un solo hueso, que es el occipital. Cuando somos pequeños, tenemos mucho más huesos de los que ahora tenemos, por su proceso de formación y por su proceso en cómo están relacionados.
Ahora más adelante les iré mostrando cómo es esta relación del crecimiento, ¿no? Entonces, la médula ósea no solo le da sostén al cuerpo, sino es la parte más fundamental porque es donde pasa el sistema nervioso central, donde se relaciona el sistema nervioso periférico y donde se da el proceso de hematopoiesis, que es para la función de las células sanguíneas, tanto rojas como blancas. Si se dan cuenta, aunque estamos hablando solo de huesos, pues tenemos que tener un conocimiento de anatomía en general para poder comprender todo esto, ¿no? Entonces, vamos a tener que el cuerpo tiene huesos largos, huesos planos, huesos irregulares, huesos sesamoideos y huesos cortos. Como los largos, aquí nos presentan el húmero. ¿Qué otro hueso largo creen que existe? ¿O qué otros huesos largos creen que existen? A ver, vean ¿El este fémur? esqueletito. ¿Perdón? ¿El fémur? Así es, el fémur es un hueso largo, la tibia, el peroné, ¿no? El radio y el cúbito. El hueso plano, aquí tenemos el esternón, pero ¿qué otro hueso plano creen que exista? A ver, a ver, a ver. ¿No? Yo les digo, las escápulas, o lo que conocemos como omóplatos, o las alitas, como quieran llamar, ¿no? Esos también son huesos planos. La parte de la pelvis, en algún momento, si pues bien es hueso plano, también es hueso curvo, ¿no? Los huesos irregulares, normalmente vamos a tener a las vértebras, todas en su conjunto. No hay, ¿no? Alguno que no parezca. También el vómer que se encuentra dentro de la nariz, y así, hay un montón de huesos que por su forma no se pueden clasificar en estos, entonces terminan siendo huesos irregulares. Los huesos sesamoideos, como las rótulas, son huesos que no tienen una estructura definida y que en el caso de los sesamoideos de los pulgares de manos y pies podrían o no existir. Las rótulas, por supuesto que existen, si no, no hay sostén, ni flexión en las extremidades. Y los huesos cortos son los tarsos y los carpos. Los carpos en la mano, estos, antes de que comiencen, porque estos son los carpos y luego están los metacarpos y luego están las falanges. Las falanges es lo que podemos mover al abrir y cerrar la mano. Y los metacarpos son los que, si pones tu pulgar en el medio de la palma y luego agarras entre los nudillos y el huesito que sale, ¿no? Um, del cúbito, entonces eso es lo que tenemos como metacarpenos. Y los carpenos son los que están en el medio. Y los tarsos son los pies en su relación. Entonces, ya que vimos que hay huesos largos, huesos cortos y eso, vamos a ver cómo están conformados. Yo les decía que cuando somos niños tenemos muchos más huesos. ¿Por qué? Porque lo primero que aparecen son las diáfisis de los huesos, ¿no? Si pueden, si tienen curiosidad, por tiempo yo no les puedo mostrar imágenes, pero si tienen curiosidad de ver cómo es la estructura ósea de un niño, pues van a darse cuenta que es la diáfisis y una bolita aquí y una bolita aquí en los huesos largos, ¿no? En el cráneo son un montón de huesos y luego al consolidarse, pues van a ser uno. El proceso de desarrollo y de crecimiento, que también lo vamos a ver un poco más adelante en autogenia, pues se va a dar a partir de las edades. Y este conocimiento nos va a servir voy a platicarles más de esto sobre el crecimiento de los huesos adelante. Entonces tendremos que la epífisis proximal, y esto sí es algo que quiero que comprendan, todo lo que se llama proximal es lo que va a estar más cerca del cráneo y todo lo que se llama distal es lo que va a estar más alejado, incluso en pies, incluso en dedos del pie, ¿no? O sea, hay apófisis distales, hay apófisis proximales, hay epífisis distales, hay epífisis proximales, hay falanges distales, hay falanges proximales, ¿no? Y están en relación con qué tan cercanos al cráneo están. Entonces tenemos la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal. ¿Qué hueso es este? ¿Sabrían decirme qué hueso es? Es un hueso largo, ¿no? Pero no sé el nombre. Es un número. Este hueso es un número, sí, es un hueso largo y es un número. En esta sección, aquí, pero por detrás es donde se inserta el otro de los huesos, ¿no? Es donde tendríamos el codo, ¿no? El olecrano o el codo. Entonces, en su conformación tenemos que es hueso esponjoso, esta parte que vemos aquí, esta parte que es el cartílago articular, que lo vamos a ver en la imagen agrandada,
Esta que es la línea epifisiaria, o sea, la del cierre, cuando se unen la diáfisis con la epífisis. El periósteo, que es todo lo que recubre el hueso, es una capa delgada que recubre el hueso. El hueso compacto, lo que le va a dar la dureza al hueso, y la cavidad medular, donde va a ir todo el paquete vasculonervioso que le va a proveer de nutrientes. Y veíamos que existen forámenes, el magnum es el más grande que está en el cráneo, pero también hay unos pequeños que van a estar en todos los huesos, que es donde van a pasar todas las venas y las arterias para nutrir al hueso y van a llevar la información. Si hacemos un corte y lo llevamos, un corte histológico y lo llevamos a observar, pues veremos que tenemos hueso esponjoso, que se ve esas pequeñas trabéculas ahí como más abiertas, el hueso compacto, que se ven los núcleos de las células, ¿no? Y los espacios donde entran las venas, y toda esta otra conformación, y el cartílago articular. Es un poco difícil para los que padecen tripofobia luego estar analizando un hueso porque pues la sensación es muy extraña, ¿no? Pues bueno, si hacemos un corte de la parte de la diáfisis, vamos a tener al endostio. Pues si tenemos periósteo, que es lo que recubre al hueso por fuera, tenemos al endostio, que es lo que recubre al hueso por dentro, lo que protege a la médula ósea, ¿no? La médula ósea amarilla, todo el hueso compacto, ¿no? Y sus estructuras celulares, las cuales no vamos a ahondar porque no es como propio. Ah, mira, dice que tengo 10 minutos, entonces vamos a terminar con esto y ya saben, se vuelven a conectar. Tenemos la parte del periósteo, que se dan cuenta aquí es como una capita, ¿no? Las fibras perforantes o las fibras de Sharpie, que son las que van a unir el hueso compacto con el periósteo y le van a dar esa firmeza, y las arterias, que son las que van a entrar a comunicarse con todo el paquete y con toda la nutrición. Entonces, ya que tenemos esto, cómo se conoce, cuál es la estructura, qué es un hueso y qué no es un hueso, entonces vamos a tener que, ¿cómo se arma este rompecabezas? ¿No? En la guía nos presentan esta imagen, uno que es como del Cerro de Guadalupe, ¿no? Excavado por Gregory Pereira, que él tiene una técnica que se llama arqueotanatología, ya luego, si nos vemos en los pasillos, platicaremos de eso. Y pues bueno, él hace la relación y te dicen, ¿no? Que lo primero que tienes que observar es el contexto. ¿Cómo está esto que estás encontrando? Si está en una ladera, si está en una montaña, si está en una casa, si está enterrada en una cista, si está directamente en el suelo, si tiene un sarcófago o es una urna. La urna normalmente se utiliza para los niños. Y dirás, pero eso lo tiene que ver el arqueólogo. Por supuesto, eso es trabajo del arqueólogo, pero también del antropólogo físico, pues para que puedas analizar el individuo necesitas conocer el contexto. Y a veces tenemos que estar en campo, no solo en el laboratorio, porque muchas veces el registro no se hace de manera adecuada. Y entonces cuando tú necesitas contextualizar al individuo, pues no puedes contextualizarlo porque pues te falta toda esta información que no fue recabada en campo. Entonces lo que tenemos que hacer es analizar, sacar planos, tomar fotos, hacer videos, todo lo que nos ayude a entender este contexto. Una vez que tenemos situado dónde fue, cuál es la localización, en qué espacio, en qué momento, pues vamos a observar, y que comience el proceso de excavación, vamos a observar lo que está alrededor del individuo, todos los elementos que estén añadidos. Si fue por ritual, si fue por sacrificio, si fue como ofrenda, porque todo esto que estemos analizando nos va a ayudar a entender, uno, la temporalidad, dos, el aspecto social de esta persona, o sea, el rol que tenía, y tres, la posición jerárquica. No es lo mismo lo que se le pone a un niño, que a veces son depositados en las urnas, a lo que se le pone a un adulto. No es lo mismo que lo que se le pone a un tejedor, hablando como en contextos arqueológicos, a lo que se le pone a un rey. No es lo mismo. Bueno, ¿Sí? ¿podría repetir lo de las, que era posición jerárquica? Bueno, los ¿Jerárquica? tres. Ajá. Ok. Puede ser posición jerárquica. ¿Qué momento, o sea, qué espacio tienes tú en la sociedad? Por ejemplo, ahora nuestra máxima jerarquía es el presidente, ¿no? Hablando como sociedad es el presidente. Y de ahí vendría el presidente de la República. Y luego podría ser el presidente
del estado y luego el municipal y así, ¿no? Son esas estructuras en las cuales nos vamos insertando. Dentro de nuestra familia, por ejemplo, la jerarquía sería que el papá es el que manda y luego la mamá o la mamá si no hay papá o la mamá y el papá en conjunto, depende cómo sea nuestra familia. Y de ahí el hermano mayor y luego los menos hermanos y también están los abuelos. Entonces, esa división de cómo estamos relacionados es el proceso jerárquico. El proceso heterárquico es si todos somos estudiantes, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? Heterarquía es de manera horizontal y jerarquía es de manera vertical, de arriba hacia abajo. Entonces, todo esto, para poderlo entender, pues necesitamos ver cuáles son los objetos que encontramos. Entonces, no es lo mismo, lo que les decía, no es lo mismo que enterremos un bebé a que enterremos un adulto. Y no es lo mismo que enterremos un rey a que enterremos un guerrero, o un tejedor, o un alfarero, o una mujer, si murió en parto o murió trabajando. Entonces va a ser como totalmente distinto y tener en cuenta todas estas cosas, pues nos va a ayudar a saber el rol que tienen como sociedad, o sea, a qué se dedicaban y la jerarquía en la que estaba, en la que se estaba insertado, ¿no? ¿Qué era el rol a nivel social que estaba determinado? Y una vez que podemos observar eso, ¿no? Que ya tenemos como dónde estaba y cuáles son los ajuares y todo lo que tenía, pues podemos observar las posiciones en las que se encuentran los individuos en el espacio. Este también es de Guadalupe, ¿no? También es de Gregory Pereira. Entonces, aquí vemos un individuo, aquí vemos otro, aquí vemos otro, aquí hay otras partes, ¿no? Aquí hay otro. Entonces, conocer todo el contexto en general de todo lo que observamos, pues nos va a ayudar a saber qué es lo que pasó, ¿no? Yo les decía, trabajar con huesos es saber qué es lo que está pasando, es ver qué es lo que sucede, ¿no? Y los huesos nos hablan y nos cuentan historias, pero ojo, no todo lo que nos van a contar podría ser, no es que no sea del todo cierto, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, nosotros podemos ver en los huesos todas las enfermedades que existen, ¿no? Todas. Pero no todas las enfermedades dejan marca. Por ejemplo, una gripita, pues no deja marca, pero una fiebre sí. Una infección sí deja marca. Pero si tú encuentras un hueso con marca de infección, no vas a poder saber qué clase de infección fue a menos que hagas pruebas sobre ese tejido dañado y entonces sí, ya sepas qué infección fue. Y hay algunas enfermedades que por supuesto sí que sí dejan marcas específicas. Y entonces para esto hay que hacer otra serie de análisis. Pero es muy necesario que conozcamos, reitero, toda la anatomía, cómo se relaciona, cuáles son los componentes y entonces así podemos comprender cómo está todo. Entonces, ya que tenemos esta relación de dónde está el individuo, cómo está, qué hay a su alrededor, qué nos cuenta esto que hay alrededor, pues entonces vienen algunas otras. Ahora sí, ya hay que entrar directamente al individuo. Ya vimos el contexto que lo contiene, ahora vamos a entrar al individuo. Y para ver al individuo, en la guía aparecen dos cosas de diferencias, el entierro primario y el secundario. Creo que hay que hacerle alguna actualización, pero eso ya lo veremos después. Pero nos proponen dos, el entierro primario, que es donde se conservan los huesos en relación anatómica, no se observan tratamientos o cortes y generalmente es individual. Eso no es cierto, puede ser colectivo. Lo que quiere decir con primario es que así como se depositó, así lo encontramos nosotros al momento de excavar. Que no hay ninguna otra alteración, que no hubo ningún otro movimiento, que nadie más lo movió. Algunas veces se han encontrado en excavaciones que se movieron, pero no movidos por el ser humano, sino porque llovió, colapsó la cista y entonces entró agua y se hizo un lodo y el lodo lo movió todo. Pero eso es distinto, eso es por cuestiones tafonómicas, lo que veremos más adelante también. Y entonces también tenemos un entierro secundario, donde los huesos son aislados, sin relación anatómica, pueden observarse pinturas o huellas de corte, pues porque normalmente son retirados para algún objeto ritual y vueltos a sepultar, ¿no? Pero cuando ya lo pusiste y lo quitaste, entonces ya es un entierro secundario. Y puede ser individual o también como varios individuos. O varios, sí, individual o colectivo, en ese sentido. Pero lo que vamos a tener en cuenta es que si es primario es así como lo pusieron, así se quedó. Si es secundario, lo pusieron y lo retiraron. Hay algunas excavaciones donde encuentran un entierro primario y en la cabeza o en los pies más huesos. Eso quiere decir que antes de ese individuo que tú encuentras como primario, los otros que están en los extremos ocuparon ese espacio también y fueron removidos para
reutilizar ese espacio. Es una práctica que se da mucho en eso. Y bueno, ya que tenemos si es primario o secundario, pues tenemos que saber cuáles son las posiciones en las que se encuentran. Entonces vamos a tener tres, las extendidas, las flexionadas y la sedente, que es única. Entonces, entre las extendidas tenemos decúbito dorsal, decúbito ventral, lateral izquierdo y lateral derecho. ¿Cómo podemos identificarlas? Si dice dorsal, es que la espina dorsal está pegada con el suelo. Si dice ventral, es que el vientre está pegada sobre el suelo. Lo que podemos decir boca arriba, boca abajo, literalmente, ¿no? Y decúbito es como que están flexionados, sí, ¿no? Más bien, las flexionadas son como en posición fetal, podría ser también, pero ventral si está hacia abajo, si está viendo boca abajo, ¿no? Dorsal si está viendo boca arriba, lateral derecho y lateral izquierdo. ¿Por qué ese dente es diferente? Si bien está flexionado, como no está ni el vientre, ni el dorso, ni sus lados puestos en el suelo, pues entonces vamos a tener que está sentado, por eso ese dente. Entonces, nos quedan menos de un minuto. ¿Qué les parece si termino aquí para retomar la siguiente diapositiva y nos conectamos? ¿Vale? Sí. Va, entonces voy a Vale, dejar. ahorita nos vemos. Y listo.